¡Guapísimos! No, señores, ¿qué estoy diciendo? Amigos del Facebook, algo está pasando, estamos teniendo problemas graves. Aquí está, vamos al repaso. Pero regrésanos, mi estimado Kingston, aquí a la cámara para ver a todo. Hoy estamos dando una clase en vivo. No crean que ya tenemos los chistes preparados, ni ninguna de esas sonrisas vienen preparadas. Entonces tenemos alumnos de todos lados, tenemos alumnos de la UNAM, tenemos alumnos del Politécnico. ¿De dónde más nos acompañan? Tenemos libres pensadores, ¿no? Allá atrás también, ¿no? Oncólogos, ¿no? Levanten la mano, ¿no? Entonces tenemos distintos lugares. El día de hoy vamos a platicar de un artículo muy famoso que se llama el artículo de Framingham. Este artículo de Framingham es muy conocido porque evalúa los riesgos cardiovasculares de las personas para saber el riesgo de morirse. Y entonces Marlencita, que está aquí delante de nosotros, Marlene, ¿cuál era la técnica? A ver, una vez más, acuérdense, es písalo, un dedo más, y no se olviden dar like, ¿no? No lo hicieron bien, lo hicieron mal, ¿no? Pésimamente mal, si no querían venir, hubieran venido, ¿no? Totalmente la paso. Pero ahora sí vamos a la diapositiva de Marlene, si nos permite. Y entonces Marlene López nos va a presentar en 5, 4, 3 el estudio. Bueno, aquí primero empezó su clase con la muestra, pero vamos con el repaso. Marlene, cuéntanos, Marlencita, ¿de qué se trata el estudio? Bueno, el estudio de Framingham el objetivo es ver los factores de riesgo para presentar enfermedad coronaria. Y bueno, que miden como angina de pecho, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca o muerte. Y eso lo clasificaron como presente ausente, o sea, ¿tiene alguna de ellas o no las tiene? Ajá. Aunque aquí lo primero que podemos mencionar es, híjole, hay una gran diferencia, ¿no? Allá atrás tenemos una cardióloga, tenemos una gran diferencia entre tener angina de pecho y morirte, ¿cierto? Entonces esta variable compuesta, ¿no? Sí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, una angina de pecho es muy tratable, ¿no? Muy bien. Bueno, ellos en el estudio incluyeron a participantes aparentemente sanos que participaron en la corte de Framingham en los años 70. Y según ellos, solo incluían a aquellos que tenían de 30 a 74 años. Y los factores que utilizaron como predictores eran el tabaquismo, la hipertensión, diabetes y el colesterol, separando LDL y HDL. Lipoproteínas de alta hipertensión. Muy bien. Entonces, esos eran los factores de riesgo que se estaban asociando a todo este modelo. Muy bien. Y bueno, al empezar a analizar el artículo, nos damos cuenta que si vemos a los pacientes, de acuerdo a la edad que ellos reportan, incluyeron a unos de 25 años, que según no deberían estar. Esto es muy importante dentro de las matemáticas. O sea, en las matemáticas, los números es un lenguaje, indican cosas. Esa es la parte más importante. Entonces, yo por eso, cuando tengo una variable que tiene libre distribución, que pudo haber sido esta, o sea, no por tener muchos pacientes ya garantizas que tengan distribución normal. Si tiene libre distribución, ¿cómo deberían de ser las medidas de resumen? ¿Vieron todos? Lo dijeron al mismo tiempo. Si son de libre distribución, la medida de tendencia central es y la de dispersión es. Y vean lo que pasa si me equivoco. Si me equivoco, eran pacientes de entrada con criterios de inclusión era mayor de 30 y aquí parece que entraron de 25.8. Una de dos, o es fake news, ¿no? O nos vieron la cara de cristianos y metieron a chavitos, jovencitos, o en realidad lo que estamos confundiendo es el tipo de variable que estamos metiendo. Son dos opciones que son difíciles de saber. Lo que sí es que empezamos a abrir los ojos y empezamos a decir, este artículo algo trae, ¿no? Entre manos. Muy bien. Y bueno, en esa tabla se supone que nos van a reportar como las frecuencias de los factores de riesgo y reportan cosas muy raras. Primero, esta es una tabla que nos muestra
las características de los factores de riesgo que se están asociando, pero hacen dos grupos. Los grupos de los hipertensos y los grupos de los no hipertensos. Pero esa no era lo que queríamos, ese no era el objetivo que se estaba buscando. No era el objetivo. Pero hicieron esa división entre sujetos hipertensos y no hipertensos, incluso sujetos tratados, y que era algo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, que son sujetos probablemente en bajo tratamiento y no tratamiento, cuando habían dicho que iban a ser excluidos los pacientes que ya estaban bajo tratamiento, que ya se conocían con un riesgo habitual. Entonces esta tabla está muy difícil de leer, pero podríamos empezar a platicar qué significa. Eso sí podríamos ayudarnos, ¿no? Entonces tenemos la primera parte que dice, toda esta tabla fue ajustada por edad. ¿Cómo puedo ajustar por edad con un modelo de regresión lineal o de regresión logística? Para un modelo de regresión lineal, ¿cómo tendría que ser el modelo? La variable dependiente, ¿cuál tendría que ser en este caso, por ejemplo? Claro, cuantitativa. Y entonces, entonces vamos suavecito, ¿no? Como dice Fonsi, ¿no? Entonces, así, despacito, suavecito, ¿no? ¿Qué modelo se emplearía en el primer caso de porcentaje de pacientes con terapia antihipertensiva? Vean ustedes que está en porcentaje, ¿sí? ¿Lo puede señalar el primer modelo aquí? Ese primer modelo, ¿qué sería? ¿Regresión lineal o regresión logística? No, logística. Logística, porque es presente ausente. ¿Sí? Hagan toda la hipótesis. ¿Será que los pacientes, entonces la variable dicotómica es terapia antihipertensiva, ¿será que los pacientes van a tener, sí, presente ausente? Para que yo lo pueda ajustar por edad. Sin embargo, vean lo que hicieron aquí. Lo que hicieron fue utilizar una chi cuadrada de tendencia lineal. Entonces lo que intentan poner ahí es que los normales están en 1.6, ya nos parió ahí, 1.6, cuando se me empieza a subir la presión me sube a 2.7, cuando ya estoy en el estadio 1 sube a 10.1 los pacientes tratados, lo cual es muy obvio, y termina en 25 puntos porcentuales. O sea, de los que están hipertensos, el 25% están tratados. ¿Y eso? ¿Y eso para qué lo quiero? ¿Sale? ¿Se entiende? Son esta clase de datos. Pero ahora vayamos al índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal, nuevamente, ¿qué modelo tendría que ser si yo lo quisiera ajustar por edad? Eso sí puede ser regresión lineal. Regresión lineal, donde meto como variable dependiente el índice de masa corporal. ¿Sí? Y meto como variable los grupos de presión, normal, alta, estadio 1, estadio 2 y 4, y edad como covariado para poder ajustarlo. Ya otra vez vuelvo a ver los valores, pero aquí el gran problema está en que esta es una variable continua, y siendo una variable continua debería de tener sus medidas de dispersión para poder saber de qué estamos hablando. Entonces decimos 25.8 es más que 26.7 y 26.7 es más que 27.5 y es más que 28.3. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, Cosmos? La respuesta es sí. Sí son distintas porque ahí está el valor de P. ¿Vieron? ¿Sí? Ahí está el valor de P. Acuérdense que estábamos en los 80. Este es un artículo ochentero, ¿no? Entonces, en los 80, ¿no? Bailábamos los hombres de un lado y las mujeres bailaban del otro lado, nos mezclábamos, ¿no? Nos aprendíamos los teléfonos, ¿no? Sí, eran otras épocas, no eran como ahorita. Y entonces, vean ustedes que sí, pero no podemos ver la dimensión. Lo que sí podemos ver es que todos los pacientes eran flacos. No tenemos un grupo de pacientes obesos, o sea, no estamos teniendo este grupo de pacientes que pueden tener mayor riesgo, ¿sale? Y ya terminaríamos nada más diciendo el uso del tabaquismo. ¿Cuál sería? ¿Regresión logística o regresión lineal? Logística, perfecto, sale. ¿Sí? Aquí pusiste algo, Marlencita, en tu diapositiva. Dice, no entiendo esta tabla. No, pues no entendía, ya. ¿Sí?
Para el canal de YouTube, ya lo entendió. Pero sí, ya tiene razón, dice, nos hubiera encantado en las prevalencias, pero las prevalencias vienen en otro lado. Vamos a ver nada más. Ahora viene la tabla 3. ¿Esta tabla 3 qué es? Es el riesgo a 10 años, de acuerdo al tiempo que estuvieron participando las personas en el estudio. ¿De veras? ¿Es el riesgo? No, es No. Exactamente. Exactamente. Entonces, y si es un estudio de cohorte, entonces no sería la prevalencia de la enfermedad, sino sería casos nuevos. Es decir, empezaron como Framingham y estaban todos sanos, es lo que habíamos dicho, era una población como nosotros. Y se fueron infartando al paso de 12 años. Entonces, lo que hicieron ellos fue ajustar por 10 años. ¿Por qué? Porque no todos fueron seguidos a 12 años. ¿Por qué? Se murieron, ¿no? Unos se murieron, otros se perdieron, otros se cambiaron de casa. Si hoy en día se puede uno cambiar de todo, ¿no? Puedes cambiar de novia, de equipo de fútbol, ¿no? Puedes cambiar de sexo, ¿no? Puedes cambiar de protocolo de estudio. ¿De qué? De partido político, no, eso sí. Ese sí, no. Recuerden, vota por Morena. No, estamos en veda, no amigos, no. Y ahora, ¿por qué no pusiste 9.2? ¿Qué significa ese 9.2? Es que recordé la clase pasada en que vimos que a la fórmula del doctor me basé en las tablas otras donde supuestamente está el riesgo para sumárselo a la incidencia que habían sacado de las como categorías de referencia. Ah, qué suave, padrísimo. Ajá. Y bueno, pues ya me salen menores a las que están ahí. A las que Ok, pero bueno, aquí lo primero que tendríamos que evaluar es, vamos a ponernos muy bien de acuerdo, porque eso se lo tienen que meter en la mente. ¿Cuánto es el riesgo habitual? Cuando veamos las de riesgo relativo que siguen, entonces vamos a tener que multiplicar el riesgo relativo por el riesgo habitual. En este caso, ¿de cuánto es el riesgo habitual? Que sería la categoría de referencia. 7.8 casos nuevos en 10 años. ¿Cuántos en un año? 0.7. Ni un caso por año en el caso de los hombres, que nos infartamos más. Y en el caso de las mujeres, las mujeres se mueren menos de infarto que los canijos hombres. ¿Sí? Algo han de haber hecho esos hombres que, ¿no? Los canijos hombres son más canijos que las mujeres. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro riesgo a un año. ¿Cómo dices? Cambiaron de esposa. Cambiaron de esposa y pues se mueren. O sea, ese se llama karma. Exacto. Ok. Y entonces aquí lo que podemos ver es cómo se va incrementando el riesgo. Dice 7.8 si tengo una presión normal, 12.4 si tengo una presión alta, 16 si tengo una presión más altita, y si estoy súper hipertenso me voy hasta 20.9. Pero vean ustedes que la diferencia de 7.8 con 20.9 no es tanto. Son 11 puntos porcentuales, ¿no? Más o menos 12 puntos porcentuales. 12 puntos porcentuales en 10 años. O, si lo ponemos, sería un punto porcentual por año. 1% más de muertes por año por una hipertensión hija del demonio. ¿Sí? Estas presiones que había que tratar muy difícilmente, aquí cambian. Entonces, ya cuando empezamos a ver los números así, decimos, pues estos números no están tan rudos. Ahora vean, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes que tienen el colesterol muy elevado, los de 24, 240 de colesterol, ¿ya vieron de cuánto es el riesgo? 18.6, ni es tanto, ¿no? Entonces, y por eso nos volvieron las gorditas de chicharrón, ¿no? Por eso, ¿no? Los tacos de suadero. Pero puedes poner la servilletita arriba para quitarle la grasa. No, ya por eso desperdiciamos un montón de servilletas, ¿no? Por culpa de todo eso, ¿ok? ¿Se entiende esta tabla?
¿Sí? Número de eventos ajustado por 10 años, porque no todos tuvieron un seguimiento de 12 años. ¿Sabe? Por lo que hemos dicho. Muy bien. Y la tabla que sigue, estas sí son un modelo de regresión logística múltiple. Vale. En este modelo de regresión logística múltiple, ¿cuál es la variable dependiente? Pues se supone que sería si te dio evento cardiovascular. Riesgo cardiovascular. Evento cardiovascular que pudo haber sido angina de pecho, muerte, infarto agudo renal. ¿Sale? Entonces, pero aquí algo que hay que destacar es que está en hombres y mujeres. ¿Cómo se llama esto, Tassi? Lo estratificaron. O sea, hicieron 4 modelos. Lo que están haciendo es modelar uno para mujeres y otro para hombres. ¿Sale? Estamos estratificando. Muy bien. Y ahora empecemos a entenderle. Lo primero que tenemos que entender es cómo sí podemos meter un modelo de regresión logística gracias al número Euler. Podemos meter una variable continua como edad. Ahorita lo vamos a explicar. ¿O no los quieres explicar? No, usted explícame. Desde YouTube por el mundo. Ok, entonces lo que quiere decir es que lo que nos da este modelo nos da un valor de beta. A la hora de sacar el exponencial de beta, es decir, subir al exponencial del número Euler y utilizar el número Euler, lo que lo convierte es en riesgo presente ausente. Y entonces lo que hace uno es que dice, bueno, por cada año que yo tenga, me va a incrementar 0.05 de riesgo. Recordemos que para los hombres el riesgo basal era de 7.8 en 10 años. O podríamos decir 1% por año. Entonces me subiría, por cada año que voy cumpliendo, me subiría 1.05% de riesgo. Después de 10 años tendría 1.50 de riesgo para morir. O sea, se moriría media persona. ¿Se entiende? En 10 años, conforme va pasando la edad. Y después empezamos a hablar aquí de las referencias. Esto es bien importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de presión arterial, tenemos que decir cuál va a ser nuestro referente. Nuestro referente es, obvio, el normal. ¿Sí? Entonces tenemos el referente normal y después decimos, punto número 1. Los que son normales altos, ¿qué opinan? 0.96 a 1.76. ¿Qué opinan? Cruza la unidad, a veces como que te protege, a veces como que te daña, y eso le llamamos la ley de la hipotrofia. Como que pues yo no le puedo decir si se va a morir o no se va a morir, no le puedo decir es que hay que dejarlo en manos de Dios. ¿No? O sea, todo hay que dejarlo en manos del patrón, no podemos saber bien lo que va a pasar, entonces punto. Ese decimos que es no significativo. Pero pasemos ya a una hipertensión estadio 1. ¿Ese estadio de verdad? ¿Stage 1? ¿O cómo lo traducen los cardiólogos? Así lo dices, usted está en stage 1. Wow. Ese es muy de titán. Muy estadio 1. Ok, en el estadio 1 ahora sí es de riesgo, ¿cierto? Y entonces ahora yo tengo que entender que es de 1.67. 1.67 multiplicado por 1, que es el riesgo habitual por año, me elevaría 1.67. Todavía no se alcanza a morir. No alcanza a llegar ni al 2 por año. Pero a 10 años, bueno, para 10 años podría ser que sí, a 10 años sería 7.6 por 1.67. ¿Alguien lo puede hacer? Ahí en la calculadora sí es mejor ahí. O sea, si yo quisiera calcular el riesgo de ese 1.67 a 10 años, lo que haría sería 1.67 por 7.8. Entonces se morirían, en lugar de que se mueran 7 personas, se van a morir 13 personas en 10 años. ¿Sí? Ya en el peor de los estadios. ¿Ok? ¿Se entiende? Sale, perfecto. Así es como se interpretan los riesgos relativos a la luz de las relevancias. ¿Cómo? Acá tenemos una pregunta de una amiga de YouTube. Sí. Que si eso es el 13 del total de la muestra o si va 13 de 100.
cada... Sí, esa es una excelente pregunta, estimado. ¿Podemos poner otra vez la de la prevalencia? Eran 13. Entonces aquí tenemos 7.8. 7.8, esa es la prevalencia de los normales. ¿Ok? Y entonces a ese 7.8 yo le multiplico el riesgo relativo que encontré, que era de 1. No sé qué. 6. 67 contra ese 7.8 para decir cuánto se eleva el riesgo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí queda clarísimo o lo hacemos con esta? Lo hacemos aquí. Sí, ¿Ya quedó clarísimo? Sale. Ok. Entonces regresamos. Y entonces, estos modelos que son modelos primero estratificados a hombre y mujer. Ese es el primer punto. Y entonces, vean ustedes cómo los riesgos son distintos. Ahora, ¿qué les parece si después de esto interpretamos los intervalos de confianza del 95%? ¿Qué significan esos intervalos de confianza del 95%? Fácil. Que Amigos de YouTube, ahorita vean la cara de Taxi, ahorita un segundito, Taxi. esto es traición. Porque además de todo, amigos de YouTube se ponen muy rojos. ¿No le vas a sacar video? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Ya? Es que tanto se mueve la media por culpa del azar, entonces de cada 100, 95 van a estar presentes. La media se va a mover entre ese rango. Entonces, la media puede estarse moviendo entre que pueda ser muy malo irme hasta 2.59 o quedarme en 1.42. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos empezar a discutir un poquito más. ¿Ok? Ahora, pensemos en diabetes presente ausente. Diabetes es uno de los principales factores de riesgo para morirte por enfermedad cardiovascular. ¿Y aquí qué pasó? 1.06. 4. Para el 1.04 para el hombre, ¿no? O 1.18 para la mujer o 1.47 de la media de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué creen ustedes que pasó esto? Por punto de corte. Tomaron un punto de corte muy canijo. ¿Qué punto de corte tomaron? 130. Eran los 80s. Discúlpenos, eran los años 80. Y ese fue el punto de corte. Entonces ahí también hay otras cosas que se deben de haber medido. ¿Qué otras cosas hubieran medido ustedes? Tiempo de evolución. El tiempo de evolución con diabetes. O sea, no es lo mismo un paciente diabético de inicio de reciente diagnóstico que uno. Que son las cosas que hay que ir pensando. También tomaron como diabético a los que tomaban hipoglucemiantes. Entonces, o sea, si tomaba este medicamento era diabético. Y no tomaron en cuenta, por ejemplo, si lo tomaba porque quería bajar de peso o alguna otra cosa, sino que directamente se fueron a diabético. Ni siquiera estaba bien clasificado, no estaba bien clasificado. ¿Qué otros pacientes se excluyeron en este estudio? Los pacientes obesos. Besos. O sea, de entrada sacaron los gorditos para este estudio y dices, híjole, pues esos eran los que probablemente nos iban a hacer un error tipo 2, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, y ese error tipo 2 en los modelos de regresión, ¿qué es? Subestimar. No, más bien sería error tipo 1, ¿no? Lo que podríamos tener. En el sobreestimar. Ah, sí, subestima en este caso. El error tipo 1 en los modelos de regresión, sobreestima. Y el error tipo 2, subestima. ¿Okay? Quitar los gorditos, nos quita el número de eventos que se van a morir, y eso pues es lo que en un estudio se requiere, que haya toda la gama. para poder tener riesgo Real, el riesgo real. Sí. Entonces, aquí estamos viendo un mundo de primavera, donde todos son deportistas, donde todos tienen un índice más corporal súper bajo. Entonces está muy raro. Pero bueno, sigamos adelante. Después hace la clasificación, y esta me encanta, hace la clasificación de dos tipos de lipoproteínas. La lipoproteína de baja densidad, low density lipoproteína. Y entonces dice, bueno, aquí el referente es que la tenga baja, ¿sí? Que sea menos de 130, ese va a ser mi referente. Y empiezo a ver qué significa. ¿Qué pasa si te la tengo entre 130 y 159? ¿Ya está alta? Sí. ¿Pero es riesgo? No. No es significativa. No es estadísticamente significativa, ni es clínicamente relevante, ¿no? Y entonces, yo como cardiólogo diría, si tiene 158, 159,
síganle dando duro, ¿no? Síganle pegando duro, ya no les necesitaría que salga a caminar un poquito, ¿no? Compres un perro para que se vaya a caminar. ¿No? Claro, llegas a 160 y dices, uy, su riesgo ya se incrementó. ¿A cuánto se incrementa el riesgo de 160? Esta ya es significativa según la crucecita que tiene ahí puesta, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la P ya es de 0.01, esa ya es significativa. Y entonces me eleva el riesgo dependiendo de lo, como ya lo habíamos visto previamente. Ahora, vean el caso contrario de las lipoproteínas que les llamamos las buenas, las de alta densidad, ¿no? Las lipoproteínas buenas. ¿Qué pasa? ¿Ya vieron cómo cambia la dirección de los riesgos? ¿Cómo cambió? ¿Qué pasó? Entre menos valor hay mayor riesgo. Entre menor sea el valor de la lipoproteína, se incrementa el riesgo. Es decir, que si esta la tengo baja, vean ustedes cómo cambió. Y por eso agarró como referente al valor intermedio. Eso es sumamente importante cuando hagan los modelos de regresión. Vean, tienen que saber perfectamente bien hacia dónde va la dirección de las apartados. ¿Sale? Y entonces este fue un modelo multivariado, separado para hombre por mujer, ¿sí? Son modelos distintos, y cada modelo incluyó a todas estas variables. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos pacientes deberíamos de tener? Aquí deberíamos de tener N's para saber si el modelo es robusto, ¿sí? Para saber si cumplimos con el requisito de variables por evento, que es de 10 variables por evento, que aquí no podemos saber, no lo pusieron, ¿no? Les tendríamos que creer. ¿Sale? Bien. Ya pongo el artículo. Sí. Ahora vamos a pasar a la cámara para ver si ya quién está durmiendo. ¿No? Yo no estoy dormido. Ahí están, muy bien. A ver, otra vez. Amor y paz. Una más. Cierro y le doy like. Acuérdense, no se olviden de darle like y de compartir a todos sus compañeros. Muy bien. Ahora, si regresamos ahora al artículo, porque queremos enseñarles algo. Está aquí el artículo completo que fue publicado en Circulation. Es una gran revista, ¿verdad? Pero pues, en las épocas de los 90, siglo pasado, pues bueno, se hacía cualquier clase de cosa. No había iPhone. No. Ok, y entonces aquí estas son las tablas que vamos pasando. Otra vez, seguimos adelante. Ahí están los modelos multivariados. Nos vamos a saltar estas curvas ROC porque las vamos a regresar después de ellas. Y lo que hacen es que proponen hacer a partir de estas variables, o sea, dijimos, la edad es significativa, ¿cierto? Y entonces, lo que hicieron ellos fue hacer apartados de cada 5 años de edad, como puedes ver ahí, como puedes señalar en el step 1. ¿Puedes hacerlo grande? Gracias. Y entonces dice, los jóvenes tienen -1, es decir, ese es de protección. De 35 a 39 somos los que estamos en edad de merecer, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? Los de referencia. Pero ya cuando tienes 40, 45 ya empieza a elevarse el riesgo, ¿sí? Se empieza a elevar el riesgo ya a los 70, 74, como el doctor Talavera. Es otro doctor Talavera, no vayan a pensar que es. Bueno. Juan Talavera, no, pero vean ustedes cómo aquí tenemos dos modelos. El modelo que está hecho, otro lo puedes volver a ser grande, Kingston, arriba, Juan. ¿Sí? Aquí tenemos un modelo solo para LDL y un modelo solo para colesterol. Lo que quiere decir que yo en la clínica puedo pedir o colesterol o puedo pedir lipoproteínas específicas, dependiendo de mi cliente. Si mi cliente es rico, le robo mucho. Si mi cliente es pobre, le robo poco. ¿Okay? Ese es como el rey del barrio de Tintán, ¿no? El rey del barrio de Tintán le quitaba a los ricos, le daba a los pobres, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan del rey del barrio? Muy bien, y entonces aquí pueden ver las clasificaciones que van muy de la mano. ¿Ok? Paso número, esta fue significativa y habíamos dicho que el riesgo relativo era chiquito, de 1.04. Bien, la que sigue, step 2. Ahora sí, este step 2 lo puedo hacer otra vez para lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad o colesterol. Y vean los valores. En el caso de las lipoproteínas, lo que yo para que me paro si no está.
La costumbre. La costumbre, sí. Entonces en estas lipoproteínas de alta densidad tenemos ese de -3. ¿De dónde salió ese -3? ¿De dónde salen los valores que yo le puedo aplicar para considerarlos dentro de una escala? No, es que no, perdóname, disculpe, es que no te escuché. De los betas de la regresión logística. Claro, de los betas de la regresión logística. Vayamos a los betas de la regresión logística que nos presenta el artículo. Perfectamente bien, vamos a ejemplificarlo. Vean ustedes que abajo del artículo nos van a presentar las tablas de los betas. Esta tabla es solamente para el colesterol. En el primer caso teníamos el 0.48, ¿recuerdan? ¿Y se acuerdan cómo sacamos los riesgos a partir de los betas? Sí, ¿cómo los sacamos? Pedimos la calculadora, ¿sí? Le pedimos la calculadora científica, por supuesto. 0.04826 al número Euler. Pum, vale, 0.5, que era nuestro riesgo relativo que nos había salido en la tabla. No se vayan a marear mucho, amigos, ¿no? Aquí está el 1.05, ¿ok? Es exactamente el mismo, o sea, lo redondeamos y sale exactamente lo mismo. Eso es lo que significa. Ese es un error que tiene ahí. Ese no es un riesgo relativo, ese es un OR, ¿no? Sí, para que luego no digan que nos caen a los gringos. Aquí lo estamos demostrando. No es una demostración científica. Entonces ahí debió haberse escrito OR, así es. Porque es de un modelo multivariado. ¿Ok? Sale. Entonces, ahora vamos al siguiente punto. Vamos al de las lipoproteínas. Vean ustedes. Hasta abajo los. En este que tenemos uno de -3, que es el de que está ahí arriba. ¿Ya vieron? Ese de -3. Vamos a ver de dónde salió. Vamos al modelo. Vamos a los betas. Y aquí en el de -3 dice colesterol. ¿Ya vieron qué pasa con el de -3? Es ese que está ahí, de -160, el beta es negativo. Cuando los betas son negativos y los metemos a la calculadora, lo que va a salir es que esos son de protección. Cuando los betas son positivos, son de riesgo. Y entonces aquí podríamos juguetearle para más o menos sacar, como en una regla de 3, de cuánto esperaría yo. Si, por ejemplo, el valor que yo estoy teniendo de 1 de la edad, entonces ese podría ser mi referente para poder allí hacer unas diferencias. Entonces, ese es de -3 y entonces hago una regla de 3 para lo que sigue. El referente sería 0, ¿están de acuerdo? Y el que sigue no puede ser de 3, porque no era significativo. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Ahí está. No, ahí está. Bien. Entonces, vean ustedes, estos dos valores, el de 160 -3, ese es protección. El de 160 y 239, que habíamos visto en la de arriba, que era no significativo porque los intervalos de confianza eran no significativos, en este caso valen 0, o deberían de valer 0, porque eran no significativos. Pero yo vi que en la tabla era referente, ¿no? A ver, vamos a ver la tabla de arriba. No. Vamos a verla. Ahí donde están los betas, ahí donde... Aquí estamos. Y entonces estamos en LDL, Acá. de colesterol total. Ahí está. 203. No, sí salió significativo, Nico. Ahí está. Referente es menos de 200. Menos de 200. Ajá. Sí. Era HDL. Era ese. Ese modelo, LDL. Y que decía que 130 era el referente. Ese 0, ese 130 es 0, ¿cierto? Y el de abajo es un 1. ¿Ok? Sale, seguimos. Y entonces ahí le vamos sumando. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de alguno de nosotros. ¿Quién quiere participar? El doctor Cosmo quiere participar. Doctor Cosmo, ¿qué edad tiene usted? 35. 35. Entonces vamos arriba, 35 y 0.
¿sí? Se lo sumamos a su colesterol total. ¿Cuánto tiene el colesterol total, doctor? 230. 230. Le sumamos un 1, lleva un punto. ¿Sí? Ahora le medimos la presión, digo el HDL. Si ya le medimos el colesterol, le medimos el HDL. ¿Cuánto tiene el HDL, doctor? 42. 42. Tiene un 1, ya lleva 2 puntos de factor de riesgo. Y después le tomamos la presión arterial. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de presión arterial? Sistólica 133. 133 sistólica y diastólica 89. 89. Tiene un punto, llevamos 3 puntos. ¿Sí? Ya vamos sumándole 3 puntos. Y el paso 5, doctor, ¿tiene usted diabetes, sí o no? No. ¿No tiene diabetes? ¿Le sumamos? 0. ¿Fuma? No. No, otro 0, llevamos 3 puntos. Ok, vamos a la parte de arriba, o sea, ahí ya lo fuimos llenando, puntuación total 3 puntos. Ahora vamos a ver cuál es el riesgo cardiovascular. Entonces tenemos 3 puntos y entonces su riesgo cardiovascular se incrementó un 6% a 10 años. ¿Eso qué significa? Significa que todos los que estamos aquí nos vamos a morir en 10 años, un 80% de los que estamos aquí nos vamos a morir en 10 años. ¿Sí? De toda la población de México, 7% nos vamos a morir. Y él se va a morir 3% más. ¿Cuánto es un 3% más de 7? 7.3, como un 8%. O sea, doctor, puede vivir feliz, completamente feliz, no se toma usted nada, ¿no? ¿No? ¿Sí se entiende? Nada más hay que seguir Las memelas y todo. Sí, como la memela, no. Nada más Memelas. Sí, no, manda el colesterol. Sí, entonces, así es como se va a hacer el puntaje. Y tenemos puntos positivos, que son los de protección, y puntos negativos, que son los de riesgo. Si yo quiero saber si esto funciona bien o funciona mal, entonces voy a hacer una curva ROC. Y entonces, en esta curva ROC, pero pasemos a la curva ROC que nos dio Marlencita, es una curva ROC padrísima. Entonces, ¿qué viste en esta curva ROC, Marlene? Según yo, pero porque soy muy inocente. Ella es callada, tímida e inocente. Según yo, la puntuación total no predecía bien, o sea, predecían mejor las categorías así una por una. ¿Qué quiere decir? Que nos echamos toda una cosa de predicción, todos unos modelos, y vean ustedes cómo el score total, tanto de colesterol como de LDL, predice mejor solamente tomar el colesterol. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Puedes señalarlo ahí? Entonces, en esta curva ROC tenemos como variable dependiente que se mueran o no se mueran los sujetos hombres. Y entonces vamos viendo los distintos puntos de corte en esta curva que mide la sensibilidad y la especificidad en la parte de abajo, o uno menos especificidad en la parte de abajo. El volado, que sería ir al médico y decir, ¿no? De hecho, un volado de decir, no, usted se va a morir, ¿no? Imagínense que llegaron ustedes al médico, ¿no? Y que le digan, no, usted se va a morir, el primero que llegue, dice uno, no, usted no, usted sí, usted no, ese es un adivino. Eso sería una línea intermedia, si puedes trazarla ahí. ¿Sí? No. Aquí, exacto, ¿sí? Puedes trazarla, una con pluma. Traza dónde quedaría esta línea intermedia, estimado. Quedaría así. Con buen tino. Vean, ¿no? ¿Cómo vas para arriba? Pues, A ver. ¿Cómo pensaste, doctor? ¿Qué estaba haciendo ayer en la noche? Ese es un 50%. ¿Sí? En realidad iría más para arriba, estimado. O sea, partiría la línea a la mitad. Y entonces... Eres una pesadilla, 15, ¿no? Porque eres buena persona. ¿No? Y entonces lo que podemos ver es que este valor de aquí, ¿sí? Ese valor de aquí está más cerca que este de acá. O no tan distinto de los valores de las categorías de LDL o las categorías totales. Es decir, el score y todas las categorías son exactamente
iguales, o sea, predicen prácticamente lo mismo. Este es para hombres y creo que tenemos por ahí otra diapositiva para mujeres. Esa es la categoría para mujeres. Y entonces vean, todo es igual. ¿Sí? Todas las curvas, ¿no? Exacto. No hay diferencia en las curvas en todas Las curvas están unas trepadas con otras, las totales, las categorías de LDL, las totales, las del score, todas son exactamente iguales. ¿Por qué creen que pasó esto? Porque las diferencias en los riesgos relativos eran pequeñitas, eran de 1.04, 1.5, no alcanzaban a diferenciar muy bien las variables. Entonces, todo este score de predicción que nos vendió Framingham en algún momento, lo podríamos decir que es considerado el día de hoy como una fake news, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que este video les haya servido, esperamos que la clase les haya funcionado. Entonces nos vamos. Aquí un saludo de toda la clase de estadística súper avanzada. ¿No? Damos un aplauso porque la clase hoy estuvo muy buena, ¿no? Recuerden el video, ¿no? Dale like en la parte de arriba, amor y paz, un dedo más. Dale like allá arriba. Guapísimo. Ojalá que nos veamos en la próxima clase. Fue un gusto verlos. Saludos a la próxima. Y ahora, amigos, vamos a ver una parte que nos hizo falta, que son las funciones, cómo se evalúan. Entonces, como ya hemos visto en distintos cursos, la ecuación que vamos a tener es 1, es la constante, que ven ustedes que aquí la constante en la ecuación 1 no la presenta. Presenta ese 0.048 por la edad, que es el beta de la edad. ¿Sí? Ese beta está bien, pero no nos presenta la constante. Y la constante es ese residuo que no podemos explicar, que no explican las variables que están dentro del modelo. ¿Sí? Entonces, a esta fórmula todavía le faltó eso. Y después viene, multiplico menos 0.65 y dijimos que un beta negativo es igual a un beta de protección. Y entonces, si el colesterol es menos de 60, lo multiplico por eso. Y le sumo 0 y lo multiplico por esa otra variable. ¿Qué pasa cuando yo multiplico por 0? Se desvanece esa variable. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de entender cómo esta ecuación que estuvimos haciendo muchas veces, entonces puede más o menos funcionar. Pero lo que les quisiera enseñar, amigos, son las conclusiones del artículo. Esto les va a encantar. No lo van a ni siquiera creer. Si quieres las conclusiones del abstract, King. ¿Sí? Y dice, estas son las recomendaciones que predicen efectivamente riesgo cardiovascular en hombres guapos, blancos, de middle age, cuando agarraron a de 75, ¿sí? Sacaron los gorditos, o sea, hijos de su, ¿no? Y además dice, es un algoritmo simple, ay, ajá, bien simple, ¿verdad? Súper simple, para que se desarrolla para partir de variables categóricas, y no todas eran categóricas. Había cuantis. De hecho, muchos de edad entró como cuanti. ¿Sí? Que permite a los médicos predecir de modelos multivariados el riesgo de tener enfermedad coronaria, ¿sí? Durante 10 años. Pero lo que vemos es que esto no predice más que tomarle solamente colesterol, o no predice más que desearle buena suerte, ¿no? Si alguien muy afectado, se le varía a lo mucho un 7% más. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con esto nos despedimos, amigos, y nos vemos en el próximo YouTube. Muchas gracias. Otra vez.